Amén. Pon tu mano en tu corazón, vamos a orar para compartir una palabra. Señor, te damos gracias porque creemos que tu favor siempre está sobre nosotros. Te pedimos, Dios, que puedas hablarnos en esta mañana, que puedas, Dios, de una manera especial, Dios, transformar nuestras vidas, Dios, a través de lo que tú hablas. Creemos que tu palabra trae transformación y trae vida en nosotros. Te pedimos, Dios, que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba meditando sobre qué compartir este domingo y yo ya tenía una palabra, pero sentí de parte de Dios compartir esto el día de hoy y cambié la palabra a última hora. Los de multimedia siempre me odian cuando hago eso, pero cambiamos la palabra a última hora. Justo cuando estaba viniendo para acá, sentí de parte de Dios poder compartir esto con ustedes. Y creo realmente que es algo extremadamente importante en el cual todo creyente tiene que tener luz, tiene que tener revelación. Para poder empezar, siempre hay algo que me queda en el corazón sobre algunas posturas religiosas que las personas tienen en su cristianismo. Y es que hay todavía mucho hijo de Dios que le cuesta mucho el poder captar el concepto de la gracia de Dios sobre sus vidas. Cuando nosotros hablamos de gracia, nos referimos a un regalo de Dios no merecido. Gracia es regalo no merecido. Cuando tú le estás diciendo a alguien gracias, tú estás reconociendo que lo que tú estás recibiendo no lo mereces. Y eso es gratitud. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. A ver si participan conmigo, ¿eh? Los veo medios parcos aquí. Entonces, como les decía, cuando nosotros entendemos, por ejemplo, que hemos recibido la salvación por gracia, entonces entendemos que en realidad nosotros no merecemos ser salvos. Pero Jesús muere por nosotros en la cruz. Él dice que todo está consumado, que todo está hecho en la cruz. Y en ese momento nosotros entramos un principio de perdón, un principio de restauración, un principio donde recibimos todas las cosas que no merecemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese se llama principio de la cruz. Pero el recibir las cosas por gracia, algunas personas no la captan. De hecho, esta semana yo visité una célula y una hermana me decía, ¿no? muy entristecida en su corazón, de que su esposo no quería venir para esta iglesia y que su esposo le decía que tenía que ir para otra iglesia, una iglesia pentecostal, porque su esposo decía que esa es la iglesia correcta porque tiene que ponerse falda y no deben usar maquillaje las mujeres y esto y el otro, ¿no? Y era muy triste cómo es que ella captaba el asunto, porque decía, pastor, yo no entiendo por qué no podemos ser ahí, porque yo me siento bien cuando estoy ahí, me siento feliz. Y es que hay personas que no cuajan esto de la gracia, que no entienden cómo es esto de la gracia, porque nuestro corazón siempre se torna religioso y siempre se torna legalista. Siempre nos vamos hacia ese lado de las reglas y de las normas que queremos cumplirlas para agradar a Dios. Y presta atención a lo que te quiero decir. Religión es todo el intento que el hombre puede hacer para alcanzar a Dios. Pero nosotros queremos que Jesucristo es el intento de Dios por alcanzar al hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando nosotros nos volvemos cristianos, entonces creemos en todo lo que Cristo hizo y no todo lo que José hace para alcanzar a Dios, o todo lo que Mauricio puede hacer para alcanzar a Dios, o todo lo que Diego quiere hacer para alcanzar a Dios. No importa cuánto tú hagas o cuánto tú intentes para alcanzar a Dios. Lo importante es cuánto es lo que Jesús hizo por alcanzarte a ti. Hay personas que hasta ahora en su lenguaje piensan que encontraron a Dios cuando llegaron a una iglesia. Y no es así. Es Dios quien te encontró a ti y te trajo a una iglesia. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Todo ese orden en nuestra cabeza es difícil de cuajar. Y para muchos no captan, porque es más fácil cuando alguien te dice número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. De hecho, hay algunos libros que dicen, ¿no? Principios para restaurar tu matrimonio, 10 principios fundamentales para salir de la tristeza, 10 principios fundamentales para hacerte próspero, 10 principios fundamentales. La gente le encanta eso porque te dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Llegas a la gracia y te dice, no hay paso 1, no hay paso 2, no hay paso 3, solo hay un paso. Cree en Cristo como tu Señor, tu Salvador, que Él hizo todas las cosas en la cruz, que todo está consumado y todo viene sobre tu vida y tú. Porque la gracia es escandalosa y muchas veces inentendible. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así: es que hay ciertas cosas que no es cuestión de entenderlas, solo de creerlas. Y la pregunta es si nosotros logramos creer o no creer en esta gracia. Y yo conozco personas que por años luchan con esta cuestión de la gracia. Y más cuando ves que hay iglesias que les encanta distorsionar la gracia, como que pura la gracia es dañina.
hay que ponerle un poquito de ley, ¿no? ¿No? Y no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que han visto este tipo de pastores que le dicen, ¿no? Charo, gloria a Dios que hayas venido a la iglesia. El Señor quiere bendecirte. Los cielos están abiertos sobre tu vida. El Señor te trajo con cuerdas humanas, con lazos de amor te ha traído a su iglesia. Y cuando pasa a la parte de diezmo, le dice, pero si no diezmas, eres maldita. Y todas las maldiciones recaerán sobre tu vida. Y el Hades se abrirá debajo de tus pies y te tragará y te irás al infierno. Y tú, pero ¿no me trajeron con amor? Tú como que no captas la situación, ¿no? ¿Y dónde está el amor? Y es interesante porque yo quiero que tú entiendas esto. Cuando Jesús actúa, y es fundamental que entiendas que Él actúa como Padre sobre cualquier otra cosa. Tú puedes ver a Dios y Dios es juez. ¿Es juez o no es juez? Hola, ¿Dios es juez o no es juez? Es juez. ¿Es rey? ¿Es señor? ¿Señor de señores? Sí. Amo. Sí. Patrón. Yo lo veo diferente. El juez, ese juez del cual ustedes conocen, él es mi papá. El rey del que la gente habla, ese rey de reyes, es mi papito. Es el patrón, es mi papá. Hace unos días atrás, José Pablo estaba ahí queriendo entrar a mi oficina. Estamos en la conferencia hace un tiempo atrás. Y alguien está en la puerta y le dijo, no puedes entrar ahorita. Y digo así, el pastor es mi papá. Y se empujó y entró. A mí me encanta eso. Me encanta eso. Porque él sabe quién es. La pregunta es, ¿tú sabes quién eres delante de Dios? O cuando vas tú dices, es el juez que me va a juzgar. Es el rey que me va a disciplinar. Entonces algunos ven a un Dios y lo ven como un anciano barbón con una vara dispuesto a castigarlo siempre, y no se dan cuenta que ese rey de reyes y señor de señores es tu papá, y que puedes entrar libremente delante del trono de la gracia de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces cuando tú escuchas a pastores queriendo manipular y mezclar la ley con la gracia, la pregunta es, ¿por qué mezclan ley con gracia? ¿Para qué? Repite conmigo, manipulación, control. Cuando el pastor hace eso es porque quiere tener controlada a la gente. ¿Sabe qué es lo que produce el miedo en las personas? Produce control. Yo con miedo puedo manipular a la gente, pero si se les quita el miedo, ya no las puedes controlar. Yo quiero una iglesia santamente incontrolable. Quiero una iglesia que esté siempre, continuamente incontrolada, que sepa que los únicos parámetros que nos rigen es la gracia y el favor de Dios. Quiero que las personas entiendan que el único que suple sus vidas no es jarocho, es Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy hablando? Pero cuando tú abres una puerta, algunas personas piensan que se abre una brecha. Entonces los pastores, ¿qué hacen? Cierran esas puertas. No. ¿Cuántos aquí son padres de familia? Levanten la mano los que son padres de familia. Saúl, cuando tú llegas a tu casa, ¿te gustaría que tus hijos se escondan y digan, ya llegó el cuco, ya llegó el papá? ¿Te gustaría eso, Saúl? ¿A ti, Diego? ¿Y qué es lo que quieren ustedes cuando llegan a la casa? ¿Qué quieren con sus hijos? Yo quiero que mis hijos salgan corriendo y me agarren abrazos y besos y digan, papá, te extrañé. Yo anhelo eso, me encanta cuando eso pasa. De hecho, me encanta cuando llego a la iglesia, al local de la iglesia, estaciono mi carro y vienen los niños a abrazarme. Me siento amado y digo, algo estoy haciendo bien, porque los niños no se acercan a algo que les da miedo. Perciban ustedes que Jesús, cuando caminaba por todos lados, los niños los perseguían y los niños querían tocarlo y los niños los abrazaban. ¿Por qué? Porque Jesús no da miedo, Jesús da amor. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Si es que yo voy a mi casa y mis hijos se esconden, eso significaría que algo estoy haciendo mal, les estoy dando miedo. ¿Entienden lo que les digo o no? Ahora, cuando Dios se quiere manifestar en tu vida, ¿Él se va a manifestar con miedo o se va a manifestar con amor? Y ahí van a salir los religiosos. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
La palabra temor en el idioma original no es miedo. La palabra temor en el idioma original es respeto, es reverencia. Yo quiero que mis hijos me respeten. Yo quiero que mis hijos tengan reverencia hacia mí, que entiendan cuál es mi autoridad como padre. Yo a veces veo niños, por ejemplo, que van donde sus papás y están así, ¿no? Sus papás los cargan y le dicen: "Ay, papá, papá, ¿me vas a comprar o no? Papá, papá". Yo cuando veo eso, hermanos, yo agarro, veo así. Mejor me voy. Ahorita lo pateo a él y después al hijo. Ese niño no está respetando al padre. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, cuando la Biblia dice el principio de sabiduría es el temor a Dios, está diciendo que el principio de la sabiduría es tener respeto, es tener reverencia a la presencia de Dios. No quiero acusarte, pero cuando tú llegas tarde a un servicio, a rendirle culto a Dios, a adorar a Dios, no estás teniendo reverencia. No sé si entiendes lo que te digo. Respeto y reverencia es honrar la presencia de Dios, lo que Dios es. No es miedo. Sin embargo, ¿quién sí se manifiesta trayendo miedo? ¿Quién? ¿Quién? Diablo. El diablo, cuando se va a manifestar, cuando quiere ir a un lugar, ¿qué hace? Él infunde miedo. Entonces, cada vez que tú escuches una predicación, cada vez que tú escuches una prédica, cada vez que escuches un mensaje de algún pseudo servo de Dios, pero que te traiga miedo, quiero decirte una cosa: ese es un falso evangelio. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo trae gozo, trae paz, trae alegría. Por eso Jesús dijo: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. Nunca dijo miedo, porque nuestro papá no va con nosotros con miedo. ¿Quiénes enseñan eso del miedo? Aquellos que creen que ven a Dios como un juez y que te va a castigar y te va a disciplinar y maldito. No, Dios no es así. Y es interesante porque cuando tú ves el libro de Apocalipsis, vas a ver 7 iglesias a las cuales Dios le habla. Y cada vez que habla, Él dice así: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia. Y siempre está diciendo: escribe al ángel. ¿Quién es el ángel al que le está escribiendo? Los líderes, los pastores. Los pastores aquí son comparados con ángeles. O sea, pueden decir que han visto un ángel hoy. Es interesante porque muchos pasajes en la Biblia comparan a los hombres de Dios con ángeles, ¿no? Y aquí dice: escriba al ángel, porque este ángel tiene una función. Yo tengo una función aquí. ¿Cuál es? Entregar un mensaje de parte de Dios, que es el trabajo que los ángeles hacen. Dice: ¿por qué no está en escuela dominical? Tiene que estar en escuela dominical. Ese niño nunca está en escuela dominical. Entonces, presta atención a lo que les estoy diciendo. Si me pueden ayudar, por favor. Sí, ahí atrás hay un hoyo. Es una broma. De hecho, les quería decir: el próximo mes, a partir del próximo mes, mi esposa va a estar en capacitaciones este mes, porque desde el próximo mes ya no vamos a tener escuela dominical. A los niños los vamos a amar, no es una broma. Vamos a tener cultos kids. ¿Qué significa? Que ni bien llegues, ellos ya van a estar alabando igual que ustedes aquí. Entonces ya pueden dejar a sus niños desde el principio, van a tener alabanza, adoración, palabra, todo igual que ustedes. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. No salieran por eso, nadie lucha mal, ¿verdad? Jonathan, creo que te tienes que volver a ir, bro. Cuando no estás, las cosas funcionan bien aquí. De verdad. Bueno, como les iba diciendo, entonces, estas 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, lo que el Señor hace es escribir al ángel para que el ángel entienda la responsabilidad que tiene de enderezar o corregir esta iglesia. Estas 7 iglesias son iglesias que existieron en la historia, pero que representan una determinada era en la iglesia, un determinado tiempo en la iglesia. Y es interesante también porque de estas 7 iglesias, ¿ok?, todas las iglesias reciben reprensiones, con excepción de 2 iglesias: la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Esmirna no recibe reprensión, pero tampoco recibe elogios.
Porque la iglesia de Esmirna representa en las eras de la iglesia aquella iglesia que fue la iglesia de los mártires, la iglesia perseguida, la iglesia del cuarto siglo. No recibe una reprensión, no porque todo lo hicieron bien, sino porque lo que ellos tenían como consigna era sobrevivir. Ellos solo tenían que sobrevivir. En aquellos tiempos, el solo decir que eras cristiano, te mataban. Entonces ellos no reciben represión, pero tampoco reciben elogio. Pero la iglesia de Filadelfia es la única iglesia que no recibe reprensión, pero que sí recibe elogio. Entonces, entre todas las iglesias de las eras, hay dos iglesias que representan a la iglesia de los últimos tiempos. Repite conmigo, de este tiempo. De este tiempo. O sea, nos importa mucho saber cuáles son estas dos iglesias, porque son las iglesias de estos tiempos. Una de ellas es la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraterno. Esta iglesia de Filadelfia es considerada como la iglesia de los vencedores, la iglesia que vive en la gracia, la iglesia que tuvo revelación y tuvo luz del propósito de Dios para estos tiempos. Por eso se llama la iglesia del amor fraterno, fundamentada bajo el principio que Jesús enseñó en su doctrina, que era el amar al prójimo. ¿Está bien? Pero hay otra iglesia que es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea viene de Laos y Dicea. Laos significa gobierno y Dicea de los laicos. O al revés, no me acuerdo. No, Laos es de los laicos y Dicea que es gobierno. Entonces esta iglesia de la Odisea es la iglesia gobernada por los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Los laicos son aquellos que se levantaron después de la expansión de la iglesia de Roma y después todavía de Constantino. Cuando viene Constantino y dice, ya sabes que la iglesia ya no se tiene que escapar, ahora se van a poder reunir, entonces ahí se crean los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Los laicos eran los doctos, los enseñados, los que solo ellos podían enseñar y nadie más podían hablar. Entonces si existían los laicos, también estaban los... ¿cómo se llamaban los otros? Se me acaba de ir. Los laicos y la plebe, ¿cómo se llamaba? Los clérigos y los laicos. Perdón, lo estoy diciendo al revés, me corrijo. Estaban los laicos, que era el pueblo común, y los clérigos, que eran los que podían enseñar. Solo los clérigos podían enseñar y los laicos eran considerados aquellos que no podían hacer nada. Esta iglesia de los últimos tiempos está gobernada pero por laicos, no por clérigos. O sea, por gente que ni siquiera sabe lo que está haciendo. Y lo es increíble lo que Dios le dice a esta iglesia. Le dice, ojalá fueras fría o caliente, pero por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Wow. O sea, Dios repudia el comportamiento de esta iglesia. ¿Y qué tiene esta iglesia? Repite conmigo. No es fría, no es caliente, es tibia. Y el Señor dice, tú crees que eres rica y te has abastecido, pero ahora yo te digo que tú eres pobre, ciego, miserable y desnudo. Usted es una iglesia que cree que tiene riquezas, que tiene todo, pero en realidad no tiene nada. ¿Por qué? Porque esta iglesia mezcla, repite conmigo, mezcla ley con gracia. No es fría, no es caliente, es tibia. Entonces, como les decía, los pastores les gusta mezclar ley con gracia, pero lo que están haciendo es causar miedo en la vida del creyente. ¿Quién actúa con miedo, Jesús o el diablo? Diablo. Ahora me están entendiendo. Pastor, ¿a qué quieres llegar? Al mensaje de la iglesia de Filadelfia. Porque el mensaje de la iglesia de Filadelfia es el mensaje para nosotros. Algo el Señor quiere hablarnos en esta mañana y es muy importante. Apocalipsis 3:7 dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor se está manifestando a esta iglesia de los últimos tiempos de una manera especial y diferente. Le está diciendo que Él es quien tiene la llave de David. Después puedes ver también en otros pasajes en la Biblia, como Apocalipsis 1:18, y dice así: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Aquí nosotros nos estamos dando cuenta que el Señor tiene todas las llaves. El diablo no tiene las llaves ni de la muerte ni del Hades. Quien tiene la llave es Jesús. Quien decide si vivimos o morimos es Jesús, no es el diablo.
Y tú te vas a dar cuenta que a lo largo de la palabra de Dios, siempre que tiene el poder, quien tiene las llaves, es Jesucristo. No es el diablo, no son las personas. Pero lo que el Señor nos quiere manifestar aquí es algo muy importante. Yo no quiero hoy día lanzarte una palabra motivacional. Algunas personas piensan, mira, el pastor va a venir hoy día y como líder está bajoneado, entonces yo voy a pensar, tengo como 3 líderes bajoneados, les voy a dar una palabra así como para sacarlos pues de su bajón, ¿no? O no, ¿sabes qué? Esta semana voy a predicar contra Ámbar porque me ha estado bulleando en el Facebook, ¿no? Entonces, como Ámbar dice que no ha orado por ella porque venga a la iglesia, entonces voy a hablar sobre la oración. Algunas personas piensan, ¿no? Ay, no sé, esta predica no me ha gustado porque el pastor todo el rato me ha mirado mientras que predicaba. Dios me libre, hermanos. Pero yo no vengo aquí a darte una palabra motivacional. No soy un coach, soy un pastor. Y lo que quiero darte hoy día es una palabra de Dios. Una palabra de Dios que realmente, amado hermano, puede cambiar tu vida. ¿Saben? Los principios de la gracia son escandalosamente extraordinarios. Y te voy a decir por qué. Porque a diferencia de la ley, presta atención aquí, los principios de la gracia no dependen. Miren, aquí es un niño. Dios mío. A diferencia de la gracia y de la ley depende de tu comportamiento. Si te portaste bien, si oraste mucho o si no oraste lo suficiente. Y de hecho hay algunas personas que juran que ahí en el cielo hay unos 200 ángeles contando las horas y los minutos que has orado. Y piensan y dicen, sí, bueno, yo soy el encargado de la hermana Milagros. Esta hermana me trae chamba porque todas las mañanas oro 1 hora y media. Ya, ¿qué quieres? ¿Qué estás pidiendo? Para decirle al jefe a ver si te lo da. Entonces la gente alucina eso. Entonces hay otro ángel, le dice, este Aarón, todos los días corta, todos los días se toma, está ahí en el Facebook, TikTok, fotito, se jura el papucho, pero no oras. Así no se te va a dar nada. Con esto no le puedo mandar al jefe. Entonces hay gente que jura que Dios te está contando los minutos y las horas de cuánto tú oras. Entonces, como no oraste lo suficiente, no me pidas nada, te dice el Señor. Sí, estás orando por, ¿quieres que tu matrimonio cambie? Sí, pero no oras, no va a cambiar. No estás entendiendo. Hay personas que piensan de que Dios está así en su trono y tiene algo así como que una barra de cuán recargado está, como el celular, ¿no? Entonces está bajando la batería porque la gente no ora. Cuando ora se le sube la batería al Señor y el Señor empieza a hacer milagros. Yo no sé de dónde sacan esas cosas algunos pastores, de que, ¿sabes qué? Tú eres maldito porque no oras o porque no oraste. Hermanos, ¿es fundamental orar? ¿Sí o no? Es fundamental, tenemos que orar, es necesario. Pero no es que Dios necesite tus oraciones. Dios no está ahí en el cielo así, no me han orado hoy día. No. Tú oras porque el que necesita orar eres tú. Porque cuando tú oras, reconoces el favor de Dios sobre tu vida, te alimentas en fe, puedes creer en lo que Él hace. Cuando tú oras, aceptas y reconoces los designios de su voluntad. Algunas personas piensan y dicen, vamos a orar 15 horas. Porque con 15 horas convencemos a Dios de que cambie su decisión, de que Perú clasifique y no Chile. De verdad, la gente piensa así. Pues suena gracioso, pero muchas veces hemos pensado así. Tenemos que orar, pero para aceptar de que vamos a perder y no vamos a ir. Tenemos que orar para depender de Él, sabiendo que si tengo o no tengo una enfermedad, el Señor me la sacará, porque está en su voluntad, no en la mía. No en cuanto yo ore, no en cuanto yo une, no cuando yo lea. Hola. Y algunas personas siguen pensando así en su legalismo, que Dios está contando las oraciones. No soportas a tu esposa, sí, pero no oras lo suficiente. Yo te voy a decir, cuando a mí me pasa, si Diego viene y me busca y me dice, ¿sabes qué? No soporto más a Sueli y estoy pensando en cómo descuartizarle y tirarla al río, yo le voy a decir, Diego, ora. Pero cuando yo le digo, Diego, ora, no es para que él hable con Dios y Dios diga, ok, Diego, me has dado pena, voy a hacer un milagro en tu vida. ¿Está bien? Y la convierte a Sueli con el carácter de pastora Gabriela. Milagro. Ya está, solucionado tu problema.
la gente jura de que Dios es una hada madrina y de que de pronto tú pides un milagro y Dios va, ¡ting! Ya está. Cuando yo te digo ve a orar, ¿sabes qué le estoy diciendo? Anda a orar, porque cuando tú ores, Dios te va a hablar y va a transformar tu corazón para que tú veas a tu esposa de una óptica diferente y tú puedas tener empatía con su dolor, tu corazón puede unirse, puedas tenerle más paciencia, puedas tener mayor comprensión y puedas amarla como ella necesita ser amada. Por eso quiero que ore. Entonces algunas personas dicen, pastor, por favor ayúdeme, estoy orando para que mi hermano deje de ir a las discotecas. Cuando tú ores, no es que de pronto él va a ir a la discoteca y hay un ángel se va a parar en la puerta y él no puedo entrar, mi hermana debe estar orando. No. Algunas personas, estoy orando y de pronto en el camino entonces un carro lo va a atropellar, algo va a pasar y él va a aprender. No. Lo que va a pasar es que cuando tú ores para que tu hermano deje ir a la discoteca, el Señor te va a dar estrategias para llegar a su corazón, para poder hablarle en el momento cierto, para que Él te va a enseñar a abrazarlo y amarlo. Si esa persona tiene una carencia, por eso va a esos lugares, el Señor te va a decir cuál es y tú vas a poder hablarle con palabras de ciencia y de sabiduría que están en la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Están captando lo que les estoy diciendo? No, es importante ver a Dios desde la óptica correcta. Pues nos encanta ver a Dios así como una hada madrina, ¿no? Señor, por favor, quita estas ganas de mí, que hay en mí, de ya no quiero ver pornografía. Y piensas que Dios va a venir y de pronto, ¡ting! Ya está. Ay, Señor, ahora solo veo unicornios. Cuando tú ores, tu fe va a crecer. Te hace sentir lleno de Dios. No vas a querer leer pornografía porque vas a querer leer su palabra. Vas a querer alimentarte de sus sueños. Vas a querer adorar. Vas a querer profundizar en Dios. Y vas a olvidar esa cochinada. Eso es lo que va a pasar en ti. Entonces no creas que la oración manipula a Dios o cambia su corazón. Lo que tú tienes que aprender es a reconocer las circunstancias en las que estás viviendo. Porque Él tiene una llave. Es una llave de David. La pregunta es, ¿qué es esa llave? ¿Y cómo funciona esa llave? Y aquí vamos a ir primero a Isaías, capítulo 22, versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Aquí en Isaías está profetizando sobre el Mesías. Y lo interesante es de que Jesús en Apocalipsis le da la misma revelación a Juan y es escrito lo mismo, que hay una llave que David se le concedió. Es la llave de David, pero no la tiene David, no la tiene la iglesia. ¿Quién tiene esa llave? No los escucho. ¿Quién tiene la llave? Dios tiene la llave. Él está diciendo, yo tengo la llave de David, que puede abrir y cuando abre nadie cierra, y puede cerrar y cuando cierra nadie abre. ¿Saben qué, hermanos? Esa es para mí la mayor manifestación de poder otorgado a Dios, sabiendo que en tu vida las cosas que ocurren solo son los designios y la voluntad de Dios sobre tu vida. Solo lo que Él quiere sobre mi vida quiero que se cumpla en mi vida. Yo no quiero que se cumpla en mi vida ninguna voluntad del diablo sobre mi vida. Yo quiero que sea la voluntad de Jesucristo, siempre, en cada momento, en cada instante. Si vivo, que sea por Cristo, y si muero, sea para gloria de Él también. Quiero eso, siempre. Estamos viajando con mi esposa ahora. Nos fuimos 2 días y queríamos salir unos días con los niños antes de que entren. Y dijimos, vámonos a Moquegua. No nos gustó el lugar donde estábamos en Moquegua. Dijimos, vámonos a Tacna. Y de Tacna nos volvimos para acá por Hilo. O sea, más tiempo estuvimos en el carro que en los lugares, ¿no? Pero fue divertido. Solo que saliendo de Moquegua tuvimos un incidente. Se les voy a contar, aunque mi esposa no quiere que les cuente, pero les voy a contar. Estaba yo yendo siempre a 40 kilómetros por hora. Siempre el diablo acusador se va a levantar. Pero yo les voy a decir cómo vencí al diablo acusador en esta oportunidad. Justo por eso les estoy contando esto. Escucha, Diego. Porque cuando el diablo se da de vacaciones, algunos hermanos lo quieren reemplazar también. Yo estaba detrás de unos carros y había una camioneta.
Delante de la camioneta había una van pequeña de esas antiguas y después había un camión. La camioneta adelantó y se fue y yo no pude adelantar porque venía otro carro. Yo estaba un poco más atrás. Cuando pasó ese carro yo empecé a acelerar para pasar. Toqué la bocina para que el de acá no se vaya a meter. Por regla de tránsito, o me equivoco, señor, el que tiene mayor velocidad tiene preferencia y él tiene que esperar a que yo pase. ¿Es correcto o no es correcto? Correcto. Pero aquí en Perú, cuando tú estás pasando a alguien, el otro acelera o te mete el carro. Sí, porque acá todos son Schumacher. Entonces yo empecé a acelerar y el carro se metió. Yo ya no podía frenar porque no tenía control de la distancia en la que estaba, ni acá. Lo que hice es solo acelerar y este carro me chocó todo el lado izquierdo. Pudo, hermano, ser una tragedia porque estábamos yendo a velocidad y había un camión. Ellos pudieron haber muerto entre el carro y el mío, irse contra él y nosotros despistarnos. Pasamos todo, el carro se raspó, Gabriela se puso violenta. Yo quise guardar la calma por la Sarita. Pero en ese momento, Gabriela me dijo, para, hay que arreglar. Le dije, no, Gaby, no hay que parar. Vamos nomás, si vemos una patrulla, pues ahí se parará, ¿no? Pero vamos. No, que para, que hay que arreglar. Dije, Gabriela, tengo una van, pueden ser varios, me van a acribillar. No, que para, ok, paro. Paré, efectivamente salió el pata, me empezó a insultar, yo me descontrolé, le pisé el cuello. No, eso no. Y yo obviamente también me molesté, él se fue hacia su carro y me vine hacia el mío, el pata me quiso pegar, yo quise pegarle hasta que me acordé que estaba operado y me fui así. Se bajaron otros patas, querían agarrar piedras, nos querían matar, nos subimos al carro y después en el carro yo me sentía mal, me sentía acusado. Dije, Dios mío, ¿y si ese hombre algún día va a la iglesia? Si hasta ahora no puedo vencer la cara de Diego cuando me ve en el culto. ¿Qué pasa si algún día va a la iglesia y me empieza a mirar y me dice, este fue el maldito que por culpa de casi nos mató? Porque para él yo soy el culpable, ¿no? Obvio. Y yo me sentía muy mal, me sentía muy acusado. Y cada vez que venía esa acusación a mi vida, yo decía, Dios mío, ese hombre se pudo haber muerto. Toda su familia pudo haber muerto. Mi familia pudo haber muerto. Y yo debí abrazarlo, debí decirle, perdóname si fue mi culpa por último, pero ¿cómo terminar hasta discutiendo? Me sentía acusado, yo decía, soy pastor, no sirvo para nada, soy una porquería. Y de rato en rato decía, pero se lo merece, debí meter un puñete, un pedrón, ¿cómo no tengo pistola? Le voy a decir a Jonathan que me compre una. Y después me iba al otro lado, pero no estaba bien. Y se nos han grabado y después salen en las redes sociales y la gente se entera, Dios santo. Decía, pero se lo merece. Miércoles no usa tu pellique. No, pero eso está mal. Y estaba así, 1 hora más o menos estuve. No, y Gabriela me hablaba y yo, no sé ni por dónde manejé esta, ¿no? Hasta que en mí llegó un versículo a mi memoria que decía así: bienaventurado aquel hombre el cual sus pecados no le son contados. Yo lloré y en ese momento le dije, gracias Jesús, porque me salvaste de una tragedia. Oré por esa familia y le dije, Dios, que me perdonen, que no me persigan y que por favor nunca más los vuelva a ver. Y le dije, Señor, gracias porque tú me has perdonado y aún en mis errores tú me has llamado. Pero perciban cómo actúa el diablo, porque el diablo es bien astuto. ¿Y saben qué? Nos han enseñado que el diablo es sucio, cochino, mentiroso. Pero es difícil y es muy complejo cuando el diablo viene y te dice la verdad. ¿No? Porque cuando te dice la verdad, ya estás frito, porque es verdad. Esta semana hablaste una grosería. ¿Y tú? Sí, es verdad. Y el diablo, ¿ya ves? ¿Y con esa boquita vas a adorar a Dios? ¿Y tú? Esta semana has estado viendo chicos. ¿O no? El diablo todavía te va a decir, ¿o no? ¿Y tú? O sea, lo peor es que tiene razón.
Y olvidamos aquello que dice el libro de Colosenses, que Jesús tomó el acta de decretos escrita en nuestra contra y la clavó en la cruz, humillando públicamente a Satanás y los suyos. Dice que los desnudó delante de ellos. ¿Qué significa eso? Que tomó la ley que utiliza el diablo para acusarnos a nosotros. Sí, es verdad, estuve haciendo eso, pero Jesús me perdonó y mi victoria está en Él. Esa es la verdad. Pero ¿cómo cuajar el hecho de la gracia de Dios en mi vida? ¿Cómo cuajar de que yo recibo lo que no merezco? Y ¿saben qué? Como les decía, hay principios fundamentales que son activados en nuestras vidas que no dependen de nuestro comportamiento, dependen de nuestra fe. Y toda la gracia de Dios no depende de tu comportamiento, depende de tu fe, de cuánto realmente crees en eso. Y ¿saben qué? Hay una clave para creer en la gracia de Dios. Es que tú seas conchudo. Que tú entiendas que Él es tu papá y que Él te ama y que te va a dar todo lo que tú quieras. Cuando la Biblia dice, todo lo que pidieras en mi nombre, mi Padre que está en los cielos se los dará. Yo no sé qué es para ti todo, pero todo es todo. No sé cuál es el sueño que tú estás persiguiendo. Tal vez tú quieres tener una empresa y cada vez que quieres tener esa empresa, el diablo va y te dice así, ¿sabes qué? Tú no eres digno de esa empresa porque eres un vago. Y tú, es verdad. Porque te dijeron los empresarios que tú tienes que levantarte 4 de la mañana y acostarte a las 2 de la mañana el día siguiente para que seas próspero. Pero tú solo trabajas desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Y el diablo te dice, eres vago. Te gusta ver televisión y los partidos de la Champions. Eso sí sabes, ¿no? Y tú, sí. Y tú caes en aquella mentira del diablo. Y tú dices, es verdad, no soy digno. Pero la gracia de Dios no es para los dignos. La gracia de Dios es para los indignos. La gracia de Dios no es para los que merecen, es para los que no merecen. Y para los presos, y para los asesinos, y para el malo, y para el perverso. Yo no quiero lo que merezco, yo quiero lo que no merezco. Saben, yo aprendo mucho, no sé cuántos aquí padres de familia, aquí levanten la mano, pero desde que yo me volví padre, la gracia de Dios se tornó mucho más nítida para mí. Porque hay algo que yo vivo con mis hijos, que es que hay ciertas cosas que mis hijos no merecen, porque se portan mal, porque actúan mal, porque responden mal. Pero aún así piden los descarados. Igual sí. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen a Rafaela, ¿no? No está cerca, ¿no? Le voy a contar. Yo soy manipulado por mi hija. No sé cuántos quieren que abramos un centro de rehabilitación para eso, para padres, padres abusados por sus hijos, ¿no? Entonces, y Rafaela me mete unas manipuladas, pero así olímpicas. Y yo todos los días digo, ahora sí, basta. Y le digo a Rafaela, no me vas a agarrar el iPad nunca más. Nunca más, ¿está claro? Ya, papá. Y pone sus cejitas todavía en una posición así. No la veas, no la veas, ¿no? Y me voy. Al día siguiente viene a mi cuarto, me dice, buenos días, papito. Se acerca al lado de mi cama. Y yo digo, esto descarado me va a pedir algo seguro, Dios. Papá, ¿puedo usar el iPad? Ya usa. Ya caí. Ayer, por ejemplo, estamos viajando, le dije a Rafaela, toma tu desayuno, come. Había pedido un segundo, lomo saltado, todavía pide la descarada. O sea, come 4 papas y pide así. Y lo come, por lo menos me vas a comer la mitad, le dije, porque si no, no te voy a dar nada en todo el día, le dije. Así que vamos a estar viajando, no vamos a comer, así que come bien. Y ya, papá, comí un poquitito, me dijo, ya no quiero más. Come todo, si no, no te compro nada. No, es que no puedo más, no puedo más. No, no te compro nada. Sacamos el carro, avanzamos media hora. Papá, quiero sandía. No, porque no has comido. 3 cuadras, toma tu sandía. Yo a veces me imagino y voy delante del trono de Dios y yo sé que no merezco. Yo sé que no soy digno. Yo sé que no merezco tener una iglesia de 1000. Y voy y le digo, papá,
¿me das una iglesia de 1000? Y yo veo a Dios que dice así, este descarado, pero no me puedo resistir. Si morí por ti, y otorga. Cuando la palabra de Dios dice, todo lo que pidas en mi nombre, algunas personas lo han confundido, ese es otro problema religioso. Algunas personas dicen, todo lo que pidas en mi nombre os será dado. Entonces tú dices, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hay personas que dicen así, Padre, gracias por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Ya dije en el nombre de Jesús, ya está. En el nombre de Jesús no funciona así. De hecho, sí, el nombre de Jesús tiene poder. Pero cuando la Biblia dice todo lo que pidas en mi nombre, no se está refiriendo a que tú digas en el nombre de Jesús tomo esto en posesión, en el nombre de Jesús esto es mío. No, está refiriendo a que tú te coloques en la posición de Jesús. Todo lo que tú pidas en mi nombre. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Cuando yo tengo revelación que Él murió en la cruz, que se llevó todos mis pecados, todas mis enfermedades, todas mis dolencias, que quiso prosperar todos mis caminos y que Él dijo, todo está consumado. Entonces yo me meto a esa posición, digo, todo está consumado. Y ahí es donde yo pido, entendiendo que no depende de mi comportamiento, no depende de cuánto yo hago, no depende de cuánto yo grito, no depende de cuándo yo leo, sino de que yo crea que todo está consumado. Y puedes pedir todo, dice el Señor, y os será dado todo. Yo no sé por qué estás orando. Tal vez estás orando por un negocio, tal vez estás orando por una deuda que no puedes pagar, tal vez estás orando por, no lo sé, por una persona que no logras perdonar, tal vez estás orando por, no lo sé, por salud. Y el Señor dice, pídelo, pero no lo pidas en tus fuerzas. No le digas, Señor, esta semana he orado bastante, Señor, esta semana he ayunado, Señor, no, pídelo en mi nombre, no en el tuyo, no en lo que tú hagas, sino en lo que yo hice. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? No importa cuánto tú hiciste, sino cuánto Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Acá Isaías estaba profetizando una vez más. Vamos a volver al bosquejo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Presta atención a lo que está pasando aquí. Aquí, en el libro de Zacarías, están lanzando una profecía. Y está diciendo, y colocaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de adoración. ¡Wow! Cuando David reinó, lo primero que él hizo en su reino es tomar el arca, presta atención aquí, y llevarla de nuevo a Jerusalén. Ahí construyó un pequeño tabernáculo, y en ese tabernáculo él seleccionó a los sacerdotes. Y seleccionó 24 grupos de 12 personas. Repito, 24 grupos de 12 personas. Y ellos tenían que entrar una hora al día a adorar al arca. Entraba un grupo de 12 personas y adoraba. Entraba otro grupo y adoraba. Entraba otro grupo y adoraba. Las 24 horas del día estaban adorando al arca. Cuando Jesús vino, Él vino y dijo, yo reconstruiré el templo en 3 días. Lo que Jesús quería reedificar no era el templo de Salomón, sino el templo de David. Aquí en el libro de Hechos dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído. ¿Qué tabernáculo quería reconstruir? No los escucho. ¿Cuál? El de David. ¿Y cuál era el de David? 24 grupos de 12 personas. Lo que Jesús quería restaurar era la adoración. Y esto es lo interesante. Cuando la iglesia empezó a ser perseguida, dejó de adorar. Por siglos la iglesia estuvo en silencio. Cuando viene la reforma de la iglesia, con Martín Lutero, una vez más empieza la iglesia a cantar, a adorar. Y el primer himno que fue inventado fue por Castello Forte. Presta atención, en estos últimos 30 años, la iglesia de Filadelfia ha empezado a adorar como nunca antes en la historia. La adoración en el mundo se está levantando a tal punto que grupos cristianos están ganando Grammys sobre grupos seculares. La adoración está levantándose. ¿Saben por qué?
Porque esa es la llave de David. David adoraba y él descubrió que cuando él adoraba, el Señor usaba su llave y él abría puertas que nadie podía cerrar, y el Señor cerraba puertas que nadie podía abrir. Porque cuando uno adora, se sumerge en la voluntad del Padre. No importa las circunstancias que tú estés viviendo, no importa lo que estés pasando, cuando tú adoras, esa llave se activa y empiezan a fluir milagros de una manera sobrenatural. Cada vez que tú veas un avivamiento en la historia, lo que está pasando en la Universidad de Harley, ¿no? Hoy en día, ¿ven algún pastor predicar? ¿Vieron algún pastor predicar? ¿Vieron algo pasar ahí? ¿Qué está pasando? La gente solo está adorando las 24 horas del día. Porque los verdaderos avivamientos no suceden por los predicadores, sucede cuando el pueblo se levanta a adorar. Ya pasó, Diego, la era de los superhéroes, la era donde se levantaba un pastor y las multitudes se clamaban y levantaban. Ese tiempo ya pasó, Simone. Este es el tiempo del pueblo de Dios. Es tiempo de adorar a Dios. Pero ¿cuál es lo contrario a adorar? Reclamar. Cuando las personas no adoran, reclaman. Porque pasan circunstancias difíciles, pasan enfermedades, pasan conflictos, algo pasa en sus vidas, pero ellos no adoran cuando tienen circunstancias difíciles. La gente reclama. Y sabes que tú no necesitas a alguien enseñarle a reclamar, porque la gente ya sabe reclamar. Nacimos reclamando. Es más, yo podría decir que la concupiscencia pecaminosa en el ser humano es el reclamar. ¿No han visto a los niños? Todos reclaman. Es así, nacimos reclamando, todos reclamamos. Y es interesante porque los fariseos hacían eso. Vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron: demonio tiene. Vino Jesús, que come y bebe, y le dicen que es un glotón. ¿Qué quieren?, dijo Jesús. Le reclaman de todo. Y yo conozco hermanos que reclaman de todo, que de pronto llegan y dicen: pastor, a las 8 de la mañana el culto. Mejor 10. Ya, ven a las 10. Ay, no, pastor, era más bonito a las 6:30 de la tarde. Ya, lo vamos a pasar temprano. Ay, no, muy temprano, me tengo que madrugar. Ya, en la tarde. No, es que no hay movilidad. Oye, no friegues, ¿qué quieres? Hay personas que cada vez que yo termino de predicar y salgo, se me acercan, me dan un abrazo: pastor, visite mi casa. Yo quiero ir a tu casa, quiero conocerte más. Se los digo a todos ustedes. Pero hay personas que cada vez que salgo, lo primero que hacen es reclamar: pastor, ¿sabe qué? La guitarra terrible, tienen que mejorar, es urgente, no se puede ni escuchar bien. ¿Qué, hermano? Pastor, los diezmos de ofrenda, los sobres son horribles. ¿Por qué negro, tatán? Rojo debe ser, pasión. Pastor, ¿cuándo van a cambiar los cuadros? Píntalos tú, pero no friegues. Da ganas de responder así, ¿no? Pero ya saben que no, ¿no? Igual la semana pasada campeonó el equipo fucsia. Entre lo que camino de allá para acá, 3. No merecen, pastor. Pastor, han hecho trampa. Pastor, han contratado gente de afuera, esos no son miembros de iglesia. Siempre, toda la vida, reclamar, reclamar, reclamar. ¿Saben qué es lo contrario a reclamar? ¿Saben qué es lo contrario a reclamar? Es adorar. Hay personas que todo el tiempo: Señor, ¿por qué siempre tengo deudas? Esta hermana milagros, ni siquiera trabaja, tiene zapatos nuevos, siempre le va bien. Y yo, que me esfuerzo, que trabajo, que oro. Cállate la boca, adóralo. ¿Sabes quién adora? Adora a aquel que reconoce que no merece nada. ¿Cómo no adorar a Dios? Miren la esposa que tengo. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no adorar a Dios cuando no merecería ni siquiera tener hijos? ¿Cómo no adorarlo? Mira la iglesia que tengo, cuando soy el peor de los pastores. ¿Cómo no adorarlo? Esto es gracia de Dios. Adora el que reconoce que lo que tiene no lo merece.
que no es digno de la favor ni de todas las cosas que se manifiestan en su vida. Pero cada vez que tú crees que mereces algo, reclama. Deja de reclamar, cállate la boca. Cuando tú adores, la llave de David se abrirá. Las compuertas de los cielos se abrirán sobre tu vida y cosas sobrenaturales empezarán a suceder sobre ti. La gracia no funciona en tu comportamiento, funciona en tus actos de fe. Yo adoro, y mientras que yo adoro, el Señor empieza a liberar cosas sobre la vida de mis hermanos. Yo lo creo. Esa era la llave de David. Cuando David fue expulsado de la tierra, perseguido por Saúl, terminó en la caverna de Adulam. Y en la caverna de Adulam él escribió el Salmo 34. Y él empezó a adorar a Dios, perseguido, a punto de ser asesinado. Lo perdió todo. Su familia estaba perseguida, solo en una cueva, húmeda, sin poder respirar, en medio de la oscuridad. Él empezó a adorar y Dios le respondió, porque activó la llave de David. Y él abre puertas que nadie puede cerrar. Y cuando abrió las puertas, el Señor le mandó a los endeudados, a los afligidos de espíritu, a los avergonzados, y se volvieron en su ejército 400 hombres que fueron llamados los valientes de David. Con ese ejército David conquistó su reinado, porque adoró en vez de reclamar. Porque adoró. Pablo estaba en un barco y su barco estaba a punto de naufragar. Y él agarró y dijo: varones hermanos, nadie va a morir, tranquilos, no se preocupen, el Señor ya me dijo que vamos a vivir. El barco se va a hundir, pero nosotros vamos a vivir. ¿Saben qué hizo Pablo? Empezó a adorar y el Señor los libró a todos. Pablo y Silas estaban presos. Y cuando estaban presos, ellos empezaron a adorar. La gente empezó a escuchar sus cánticos. Y vino un terremoto que abrió las rejas y rompió los grilletes. Y salieron caminando. Porque cuando uno adora, es libre hasta de los grilletes más fuertes de tu vida. Y si tú crees que hay cosas que te están haciendo preso de tu pasado, el Señor te dice: adora. Él no necesita tu adoración. Él tiene cientos, millares de ángeles adorándolo día y noche. Ellos no desafinan, no sueltan gallos. El Señor no necesita tu adoración, lo necesitas tú. Porque cuando tú adoras, tienes gratitud en el corazón, dejas de reclamar. Y quiero decirte una última cosa antes de poder adorar a Dios. No tomes por poco los momentos de alabanza y oración. Deja de llegar tarde a estas experiencias, porque te podría decir que más importante es tu adoración que la predica. Y mi mayor orgullo es este grupo de chicos que tenemos acá, que ensayan 2-3 veces a la semana, muchas veces, que siguen sacando cosas y canciones nuevas para que nosotros podamos adorar con ellos. Este último tiempo, el tiempo de la iglesia Filadelfia, es el tiempo de la adoración, de reunirnos solo a adorar muchas veces. No tomes por poco la adoración, porque tu adoración activará la llave de David y abrirá puertas que nadie puede cerrar en tu vida, y cerrará aquellas puertas que nadie puede abrir. Para terminar, el Señor, antes de robarte la fe, el Señor, antes de robarte la paz, el diablo, antes de robarte la fe, antes de robarte la paz, el diablo lo primero que te va a robar es la adoración. Perciban ustedes que cuando están mal, lo primero que no quieren hacer es adorar, pero es lo que más debemos hacer. En el momento que estés más afligido, en el momento que las cosas no funcionen en tu vida, adora. Pastor, no entiendo la gracia. Adora y el Señor te dará luz. Pastor, no entiendo, no tengo fuerzas. Adora
El Señor te dará fuerzas y te dará discernimiento. Es una llave que el Señor tiene. Es la llave de David. David entendió y dijo: cada vez que yo adoro, hay puertas que se abren en mi vida. ¿Cuál es aquella puerta que estás esperando por años a que se abra? Y tú sigues forzando y metiendo tu pata de cabra para que se abra esa puerta. Oye, esa puerta no se va a abrir. Personas que todo el tiempo están forzando las bendiciones. ¿Y por qué? ¿Y por qué el otro hermano tiene? ¿Y por qué yo no tengo? ¿Y por qué el líder sí crece? ¿Y por qué yo no crezco? Y tengo que hacer esto, y tengo que hacer el otro, y esto. Forzando. No funciona así. David entendió y dijo: hay puertas que solo puede abrir Dios. Y yo quiero que Él use esa llave para abrirla. ¿Saben? Lo quiero en mi vida y lo quiero para tu vida, mi hermano. Adoremos.